Alerta en C5N, la información en vivo con Guillermo Vera. Es así, Guillermo, muy buenas tardes. Melina, Mauro también. Estamos aquí en la Fiscalía Nacional de lo Criminal, instrucción número 5, a cargo de la doctora Fein. Como sabemos, nos acaban de hacer llegar un comunicado de esta Fiscalía firmado por la propia doctora Fein. Si quieren lo vamos compartiendo. Dale. Dice: la Fiscalía de la doctora Viviana Fein informa los avances de la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman y dice algunas declaraciones con respecto a que se está evaluando las condiciones en las que se llevará a cabo la declaración del ingeniero Schiuso para resguardar la integridad personal del testigo. Entre mañana y el miércoles se recibirán, continúa el comunicado, numerosas declaraciones testimoniales imprescindibles para profundizar la investigación, dice también el comunicado, y la próxima semana, dice, declarará una perito química de la Policía Federal para precisar puntos y conclusiones del peritaje que arrojaron los resultados de cotejo de ADN. Esta medida fue notificada a las partes a los efectos de que estimen pertinentes precisamente. Vamos a lo medular, si les parece, en cuanto a un trascendido que había circulado hoy en la tarde y que habla puntualmente, dice, a fin de evitar cualquier confusión de noticias o datos publicados por los medios de comunicación, la fiscal Viviana Fein reitera que conforme a la autopsia que obra en la causa, el disparo fue efectuado, bien digo, en la zona temporal derecha, ubicado a 3 centímetros por encima de la inserción del pabellón auricular, por encima del oído, ¿no? Y no de otra manera. Se estableció que el orificio de entrada fue de un diámetro de 6 milímetros. Esto es lo que estábamos manejando en información temprano en la tarde también con nuestros compañeros aquí en tribunales, en relación a los peritajes de carácter histopatológicos y el cotejo de ADN sobre las uñas de Nisman. El viernes comenzaron los estudios pertinentes. Los análisis continuarán durante toda la semana y cuentan con la presencia de peritos ofrecidos por las partes. Esto quiere decir que participarán precisamente los peritos que son de las partes, además de los del Ministerio Público Fiscal. Una vez finalizados, la semana próxima los resultados histopatológicos, toxicológicos y del cotejo de ADN serán enviados a la Fiscalía, como también las observaciones y las objeciones que pudiesen presentar los peritos. Y continúa diciendo la fiscal Viviana Fein, solicita prolijidad y prudencia en la información que no sea oficial. La Fiscalía 45 informa que en el día de la fecha recibió los informes del allanamiento solicitados por el fiscal y ordenado por la jueza Fabiana Palmagni, que son sobre la caja de seguridad del Banco Ciudad a nombre del fallecido fiscal, de Alberto Nisman, y de Sara Garfunkel. También, asimismo, se ratifica, como fue informado oportunamente, que la misma se encontraba vacía. Y bueno, vamos a ir también al final puntualmente del comunicado. Reiteramos, esta es una versión oficial, es palabra oficial del Ministerio Público Fiscal, está firmado aquí por la doctora Viviana Beatriz Fein. Dice: se enviaron cédulas a las partes informando de los puntos del peritaje sobre los cuales se deberán pronunciar a fin de la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina. Inicie los análisis a teléfonos celulares, a tablets y otros dispositivos. Esto habla también de las pericias en cuanto a lo tecnológico. Guille. Y que se está a la espera de los puntos de peritaje. Si hay un tema importante que salteemos para ir a lo medular en cuanto al orificio de entrada en el cuerpo de Nisman, sí, Mauro, que ya lo estamos encontrando. Sí, te escucho mientras busco esa parte. Dale, no, que repitas la información oficial sobre lo que dice la autopsia del lugar del proyectil, de entrada del proyectil, que por lo que entiendo es compatible con la información que anticipó hoy un cable de la agencia DIN más temprano. Esto es oficial, es el informe de autopsia que le entregaron a la fiscal. ¿Dónde o cómo entró el proyectil a la cabeza de Nisman? Exactamente, dice: a fin de evitar cualquier conclusión o confusión de noticias de datos publicados en los medios de comunicación, la fiscal Viviana Fein reitera que conforme a la autopsia que obra en la causa, el disparo fue efectuado en la zona temporal derecha, ubicado a 3 centímetros por encima de la inserción del pabellón auricular y no de otra manera. Se estableció que el orificio de entrada fue de un diámetro de 6 milímetros. Esto es lo que dice, firmado por la propia fiscal Viviana Fein, lo que dice en cuanto a las conclusiones de la investigación. Y hay un punto que queríamos destacar también. Esperá, déjame repasar ese dato. Sí. Según la autopsia, el disparo fue efectuado en la zona temporal derecha,
3 centímetros por encima del pabellón auricular. Y el otro dato es que, seguí con la segunda parte. Bueno, no, y habla de los peritajes... de los 6 centímetros, ¿qué decía de los 6 centímetros? Y de los cotejos de ADN, no, puntualmente dice, ubicado a 3 centímetros por encima de la inserción del pabellón auricular y no de otra manera. Y dice, se estableció que el orificio de entrada fue de un diámetro de 6 milímetros. Hasta ahí en cuanto a las pericias, que aquí en el comunicado pone como en carácter de reiterativo, ¿no? Como que se reitera precisamente lo que se daba a conocer en principio. Bien. Dice puntualmente, a fin de evitar cualquier confusión de noticias o datos publicados por los medios de comunicación, la fiscal reitera, y esto es lo que queremos señalar, nunca nos hemos salido de esta información aquí en C5N, que conforme a la autopsia que obró en la causa, el disparo fue efectuado y lo que decíamos, en la zona temporal derecha, ubicado a 3 centímetros por encima del oído, ¿no? Sí, va a ser Esto es importante, Guille, hablar por ahí con el experto Luis Olavarría más tarde para ver si ese tipo de trayectoria que describe la fiscal, que le informa al forense la autopsia, puede generar algún tipo de certeza o aproximación, o bien a la hipótesis homicida o a la suicida, o descarta una por sobre otra o no, o por sí solo no acerca o no aporta absolutamente nada. Pero es muy interesante que la fiscal confirma la información que hoy más temprano salió difundida por un cable de la agencia DIN en cuanto a la trayectoria del disparo. Hay una cosa importante también, Mauro, que declara aquí la fiscal en cuanto a sus vacaciones. Dice, ante los trascendidos periodísticos, la doctora Fein comunica que durante el tiempo que demande la investigación y en procura de la obtención de la verdad objetiva sobre la muerte de Alberto Nigman, no pedirá licencia alguna. Esto tiene que ver con las vacaciones. Y en cuanto a los peritajes, hablábamos de que se va a dar parte a la Policía Federal Argentina en cuanto a los dispositivos móviles, a las tablets y a las computadoras. También en una parte primera de este comunicado dice, en este momento que se está llevando a cabo el peritaje microscópico del barrido electrónico en la provincia de Salta. Esto tiene que ver con un equipo de última generación que hay allí en la provincia del norte de la República Argentina, medida que será presenciada en todo momento por un actuario de la Fiscalía. Hay un secretario de la Fiscalía que está viajando como custodia de las pruebas que fueron hacia el norte, como decíamos, de nuestra República. Y también del entrecruzamiento de llamadas, esto tiene que ver con los dispositivos móviles, dice el entrecruzamiento de llamados telefónicos efectuados desde y hacia la línea de marca Nextel a nombre de Alberto Nigman. Se desprende las reiteradas comunicaciones recibidas al abonado cuya titularidad, y esto es importante, se informó que corresponden al ingeniero Estiuso y que fueron efectuadas desde el número del fallecido fiscal. Esto tiene que ver también con la participación dentro de este escrito de Estiuso que dice puntualmente, y reiterémoslo, a principio de esta redacción, que dice que a fin de preservar precisamente, bueno, la integridad del testigo, entre estos días de esta semana se va a dar a conocer el momento de la declaración precisamente de este ex agente de inteligencia, exactamente. Gracias, Guillermo. Ya volvemos con vos. Es interesante, Mauro, dejó unas cuantas cosas este comunicado. Lo más importante, insisto, habrá que ver si esto sirve para verificar una hipótesis por sobre otra. Yo creo que no. De hecho, la fiscal no se juega por una u otra hipótesis. Pero hay unos cuantos datos, juntos, en un solo informe. A mí me parece que el central tiene que ver con el disparo. Sí. A ver si comparten, lo leo textual. Traducí. A fin de evitar cualquier confusión de noticias o datos publicados en los medios de comunicación, la fiscal Viviana Fein reitera que conforme a la autopsia que obra en la causa, el disparo fue efectuado en la zona temporal derecha, ubicado a 3 centímetros por encima de la inserción del pabellón auricular. Y no de otra manera, se estableció que el orificio de entrada fue de un diámetro de 6 milímetros. En relación con los peritajes de carácter histopatológicos y cotejo de ADN sobre las uñas de Nigman, el viernes comenzaron los estudios pertinentes. Los análisis continuarán durante toda la semana y cuentan con la presencia de los peritos ofrecidos por las partes. Una vez finalizados la semana próxima, los resultados histopatológicos, toxicológicos y del cotejo de ADN serán enviados a Fiscalía, como también las observaciones y objeciones que pudiesen presentar los peritos. ¿Se disparó de abajo hacia arriba? Está hablando Fernando. Grado de inclinación. Esto es compatible con un suicidio. Si no lo dice la fiscal, obviamente, no. Me imagino que preserva toda chance hasta el final, ¿no? Claro. Ahora, también es compatible con alguien que quiso disfrazar un homicidio con un suicidio, porque lo va a hacer lo más parecido a un suicidio. Es que por eso la fiscal no se juega. Cuando la fiscal le pregunta, ¿suicidio, homicidio? No sé. Claro, ella no investiga ninguna hipótesis, ella investiga.
Por eso. Después Claro, las investigue. conclusiones dirán de qué se trata. Es que podría pasar en un escenario homicida, como dice Soto, de disfrazar un homicidio de suicidio. Si el toxicológico te da que lo durmieron o lo doparon con algo, te cambia el escenario. Ah, claro, por Está en supuesto. línea el licenciado Luis Alberto Lavarría, amigo de la casa. ¿Cómo le va, licenciado? Hola Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es Buenas tardes, concluyente? Melina, buenas tardes, Mauro, buenas tardes a todos. Gracias, Olavarría. Es una Un abrazo información grande. pública nada más, me parece que para restar confusión, pero no es nada concluyente lo que dice este comunicado, ¿no? Por lo menos respecto al disparo. ¿Quiere que se lo leamos, Luis? Sí, lo tengo presente. Es de ahora esto, ¿eh? Dice Sí, lo textual tengo que presente. conforme a la autopsia que obra en la causa, el disparo fue efectuado en la zona temporal derecha, ubicado a 3 centímetros por encima de la inserción del pabellón auricular, y no de otro modo, y se estableció que el orificio de entrada fue de un diámetro de 6 milímetros. Con un dictamen así, ¿se puede barajar a favor o en contra de alguna hipótesis? ¿O hay que tener más elementos a la vista para tener un dictamen final, si esto fue un homicidio, un suicidio o un homicidio disfrazado de suicidio? Claro, yo estoy viendo que hay un condimento que me parece más interesante también para aportar, ¿Cuál es? que es el ángulo que dice de 30 grados. Hay un ángulo de inclinación, que es un disparo ascendente, con un ángulo de 30 grados. Cuando el disparo es a 30 grados, si mi trayectoria, habría que graficarlo, pero para que se entienda, yo en la cabeza debo hacer un triángulo rectángulo. Sí. Y por trigonometría puedo establecer ángulos. Y un ángulo de 30 grados me implica que del otro lado es de 60. Eso me está diciendo que para que un ángulo sea de 30 grados, el orificio tiene que ser levemente elíptico. Y ese levemente elíptico tiene que tener una relación matemática del ancho dividido largo de 0,5. ¿Qué nos quiere decir, Luis? Ayúdenos a traducirlo. Si si la inclinación es de 30 grados, ¿qué significa? 30 grados ascendente. Ascendente, sí. O sea, que es levemente de abajo hacia arriba. Sí. Si yo tengo, a ver si nos ubicamos, es como que el proyectil fue ascendiendo, ¿está bien? Sí. Tengo el orificio de entrada, es un vértice de un triángulo. Ujú. Entonces empieza a ascender el proyectil. Sí. Otro, digamos, esa sería la hipotenusa Ujú. del disparo. Un disparo, el mismo disparo, si lo pongo en un plano horizontal, se va a formar en algún lado un triángulo rectángulo. Sí, a ver, espera, mira, a ver, ¿tenés un monitor ahí cerca? A ver si te podemos entender lo que estás diciendo. Mira, sería, este es el costado digamos, lateral de la cabeza y el disparo va de abajo hacia arriba. Pero no tengo imagen. Ahí va, mira. Está bien, así. Estoy viendo el edificio. O sea que 30 grados es acá abajo. Y entonces, estás dibujando. sí. ¿Qué significa, Luis? a Tradúzcalo ver. al revés. ¿Eso le marca algo? Sí, me está dando que es un ángulo pequeño y es un ángulo muy interesante porque es levemente ascendente. Los Levemente. disparos levemente ascendentes, digamos, se ajustan a una trayectoria compatible en los casos de disparos autoinfligidos. O sea, Pero con eso todos no dice estos nada. datos a mano, un perito podría sugerirle a la fiscal o a la jueza, mire, con todos estos elementos, tiene la impronta, la característica de un disparo autoinfligido. Ahora, ¿qué pasa si, Luis, el dictamen toxicológico da que le pusieron cloroformo y lo drogaron o lo doparon en cierta instancia, si quiere a Nisman, o busquemos un ejemplo cualquiera para hacer un cotejo? Una persona vulnerada en su capacidad de manejar la mano y demás. Sí. ¿Qué pasaría? Digamos que ¿Este tipo de ángulo podría también atribuirse a una secuencia homicida donde alguien le toma la mano a una persona que está claro. vulnerable y le hace dispararse de ese modo? A ver, Mauro, y para que se entienda, eso hace que se encuentre el arma no en contacto, sino levemente una parte del cañón apoyada Sí, y otra claro. levemente desplazada. Claro, Claro. justamente apoyada, pero no con el Así. No todo con la apoyado. punta apoyada sobre la cabeza, sino
Apenas. Justamente apoyada, de costado. Así. Apoyado el Apenas. caño de costado en la cabeza. Ahí sería. Es como el Apoyada ejemplo la que punta de hizo abajo. Luis. Ahí. Luis, tenemos el material para ir viéndolo, porque Luis grabó otro estudio. Luis, recuérdenos, en el primer estudio usted efectuó disparos para ver si a menor distancia de la cabeza el ruido era menor, según su estudio. Cuanto más cerca estuviera el caño de la cabeza de una víctima, el ruido es menor. Y ahora usted lo que hizo fue reproducir la secuencia como si se tratara de el impacto oído desde la casa del vecino. Desde el vecino, desde una habitación, eso es el primero. Este es el primero, lo estamos viendo. Y usted ahora hizo un informe complementario para ver cómo se escucharía el disparo desde una habitación contigua que no sea el propio baño. Claro, dentro del baño, fuera del baño pero con la puerta cerrada, porque esa es otra. Alejado del baño y afuera. ¿Está bien? Sí. Bueno, y es interesante las conclusiones que se llegan, porque estamos viendo que lo importante es el receptor. ¿Dónde está el receptor? Porque uno generaliza y dice, bueno, pero se tuvo que escuchar el disparo, pero eso depende de quién es el receptor. ¿Dónde está ubicado el receptor? ¿Me entiende? Sí. Arriba, A ver si abajo. podemos ver el nuevo informe que hizo Luis. ¿Lo tenés, Vero, vos? Pero, Luis, mientras buscamos el nuevo informe, el hecho de que el arma no esté completamente apoyada sobre... Yo le llamo la 100, no sé cómo se llama el sector de la cabeza. Está apoyada. No, está apoyada en el ángulo parcialmente, inferior del arma. Claro, está apoya desde abajo, como si fuera una circunferencia abajo. Perfecto, claro, sería así, si yo más o menos estoy interpretando es así. Ahora, esto es interesante porque esto va a tener que ser necesariamente analizado con el goteo de sangre que presuntamente hay en el espejo y que había debajo del cuerpo del fiscal. Claro, eso es re interesante. Claro. Re interesante, porque eso me estaría diciendo en algún punto con qué velocidad se desprendió. Las salpicaduras que hay por este tipo de fenómenos son microsalpicaduras tipo spray. Sí. Son microgotas menores de 1 milímetro. ¿Sí? Las salpicaduras que tiene que haber en el espejo, como un spray, muy finita, porque la salpicadura está en relación, es inversamente proporcional a la velocidad. Ajá. ¿Sí? Sí. O sea, directamente, proporcional. Cuanto más es grande la velocidad, más pequeña es, al revés, inversamente. Cuanto Luis, más es la velocidad, más chiquita es la gota. Espere ahí, a ver si la producción puede tomarle la comunicación y usted que le pase, espere que la comunicación le va a tomar la conversación telefónica para que usted le pase los parámetros de dónde tomar su nuevo estudio. Vero, te pido que levantes la comunicación, que Luis te diga cómo podemos ver el nuevo estudio que acaba de hacer. Es muy interesante lo que está explicando Luis, incluso... A ver, él dice que esto tiene más apariencia de un disparo autoinfligido. Igual la fiscal... No, dice que se condice. Se condice con. Es compatible Pero con... la fiscal necesita más variantes, bueno, más variantes. Es lo que venimos hablando. El barrido que se está haciendo en Salta es fundamental. Si vuelve a dar negativo el barrido, hay que sumar indicios. Sí, pero aunque dé positivo, tampoco podés descartar que haya sido un suicidio disfrazado. Pero es porque le toman el arma y lo hacen disparar con la mano. No, claro, si da negativo. Pero solo con hacer una maniobra, ¿no? Que yo obviamente no sé nada de armas. Es mucho más fácil que si vos te colocas un arma, la hagas así, la coloques así. Es muy fuerte la imagen. Que es más difícil que por ejemplo, si el disparo hubiera sido al revés. Eso sí. De solo todos modos, para que entiendan a la gente, porque parece es un detalle que para nosotros puede ser cerrado, muy complicado de entender. De menores dimensiones, de manera tal de poder comparar el resultado de la medición dentro de, en este caso, un baño, fuera del baño y fuera del lugar, para ver cuáles son las diferencias y así lo comprobaremos. Nuestro primer ejercicio va a ser realizar un disparo a 20 centímetros. Ahora vamos a repetir la misma circunstancia. Bien, ahora vamos a hacer un disparo de contacto.
La secuencia que vamos a realizar va a ser idéntica a la anterior, con la diferencia que el sonómetro va a estar incorporado detrás de la puerta para ver cuál es el valor que va a acusar. Así que vamos a realizar el disparo a 20 centímetros, como el anterior. Va a disparo. Repetimos la operación ahora con el decibelímetro colocado 4,50 metros desde el lugar de la posición anterior. Disparo ahora a 20 centímetros. Va a disparo. Repetimos nuevamente la operación a disparo de contacto. Pegado sería esto, ¿sí? Va a disparo. Es mucho más sordo el sonido. Pero compara con la situación anterior, Guille, que es la que hizo Luis. El ejercicio siguiente es colocar el sonómetro en la puerta del baño, cerrar la puerta y ejecutar los dos disparos a 20 centímetros y de contacto. A ver. Cerramos la puerta. Son las 3 variantes que hizo Luis. Adentro del baño, desde la puerta del baño a más de 1 metro de la puerta. Va a disparo. Vamos ahora. Disparo de contacto. Procedimiento similar, realizamos ahora 20 centímetros con la puerta cerrada y el decibelímetro colocado a 4,50 metros. Cerramos la puerta. Que ya no sería la opción, ¿no, Guille? Porque el disparo habría sido prácticamente con el arma apoyada. Sí. Claro, y no ya no había sería nadie. esta la opción. Y no había ningún vecino adentro del departamento. Lo que sería interesante es comparar con esos decibeles, preguntarle a la barriada, ¿es comparable con qué? Por eso, Porque vamos una a cosa es escucharlo preguntarle... a través de un micrófono y decir, bueno, ¿qué hace ese ruido? No, pero ¿sabe? ¿Qué es? ¿A qué? Claro. El Luis. disparo es de contacto. Luis, ¿nos estás escuchando? Perfecto, perfecto. A ver si entendimos bien, porque el otro día te hicimos la pregunta. La primera vez vos demostraste científicamente que cuanto más cerca se apoya el arma a la cabeza, Menos ruido hace. dentro del mismo lugar del disparo, es decir, en el mismo baño como recreación, se escucha menos. Ahora, con esta recreación que hiciste ahora, ubicándote en lo que podría ser el pasillo o la casa del vecino de al lado, ¿a qué conclusión llegas en la hipótesis del arma prácticamente apoyada en la cabeza? ¿El vecino lo escucha más o lo escucha menos? Escuchá, mirá esta parte vos. A ver. Te voy a responder, que es el final. A ver, pon el audio, Vero. No. Ya esto empezó de vuelta. Sí, porque no se puede Ahí lo fragmentar. buscamos. No lo Ahí lo podemos buscamos. fragmentar bueno. nosotros. Pero ¿cuál En es? el final, Sí. Sí. si querés te cuento el final. Avísame vos Creo si que es sí. ahí. ¿Vos estás viendo, Luis? Sí. Ah, ok. Esto ya está como cortado el video. Sí. En el final, yo me pongo a ver, y respondiendo un poco a las preguntas de ustedes, ¿qué cosas hace? ¿Cómo interpreto ese número? Porque no tengo referencias. Entonces, por ejemplo... Ahí es, ¿no? Sí. Por ejemplo, Sí. esto de afuera. Sí. Ahí está, escucha esto. A ver, pon el audio. Una referencia a los valores que habíamos anotado anteriormente. Por ejemplo, el susurro de hojas, o cuando caen hojas, tiene una intensidad en decibeles de 10. Murmullo de voces, 20. La radio a bajo volumen, 40. No sé si se habrán percatado, se ha realizado un disparo. Es como que pasa totalmente desapercibido porque no está la atención puesta en eso. Una conversación, 65. Un transporte subterráneo, 100. Una esquina transitada, 80. Ahí está. Bueno, esto ha sido un tutorial y espero que les saquen sus propios. Por ejemplo, el susurro de hojas, o cuando caen hojas, tiene una intensidad en decibeles de 10. Murmullo de voces. Luis, Ahí está la comparación. pasanos Está en bien, limpio perfecto. entonces. Fíjate que yo estaba leyendo y en un momento determinado se hace un disparo. En realidad se hicieron dos disparos, yo escuché uno.
pero uno porque sabía que iban a hacer un disparo. Claro. Pero no se escucha el disparo. Y estamos a 4 o 5 metros. Vos decís que un vecino no lo podría haber escuchado. No, yo estoy convencido de eso. Uno a 20 centímetros y otro de contacto. Claro. Y no lo hubiese yo estaba escuchado el hablando. vecino. ¿Eh? Y el vecino, por más que estuviese en la casa, no lo hubiese escuchado. No, porque si vos aprendés a apretar el oído, digamos, y decís, voy a intentar escuchar el disparo, es como que me pondría parlantes. En algún momento determinado de que yo estoy hablando, se puede escuchar, pero con ganas de atender. Claro. ¿Sabés que creo que después de la segunda opción que doy yo, en la tercera, ahí se produce el disparo. Que en realidad me hice 2 disparos. Uno a 20 y otro de contacto. Es que El de sí. contacto también lo Es escuché. que es lo que decimos siempre, si vos estás distraído en tus cosas, en tu casa, preparando la comida, leyendo el diario, aún en silencio, el ruido, puede haber algo que te llame la atención, pero pasa sin pena ni gloria, o sea, ni siquiera te vas a detener a pensar, pudo haber sido un disparo, es un ruido Claro. seco que Y mira, ahí y es pasó, uno. mientras hacía la prueba, Luis un pasó tiroteo. algo que podría haber pasado en tu casa. A ver. Ladró el perro. Sí. Vos podrías no haber escuchado el disparo y sí el perro pudo haber ladrado 2 o 3 veces. Sí. Y esa es la única referencia que vos podrías llegar a tener de algo. Tal cual. Lo atendí yo también ese detalle, Guillermo. El perro. El perro. O sea, si tenés un Sí, perro, sí. por ahí al perro le llama más la atención que a vos el Por disparo. la sensibilidad que tiene el animal para escuchar, claro. Tal cual, tal cual. Pero lo importante y lo interesante es que puede no escucharse y absolutamente pasa desapercibido, sabiendo incluso ahora, si decís, bueno, yo haría otro ejercicio y decía, bueno, ahora vamos a hacer un disparo. En el mismo lugar donde estaba parado. Escuchemos. Y vamos a escucharlo. No, claro, obvio, porque tenés la predisposición Tenés la para atención. escuchar. Vos ya tenés la oreja puesta Atento, ahí. ah. Hagan una cosa, quédense todos en sus lugares. Luis también. Incluyendo a ustedes en sus casas. Todo el mundo en sus lugares, en 2 minutos estamos de vuelta. No se vayan que ya venimos.